en Santiago, en toda la región metropolitana, porque tenemos la señal digital que tenemos en UCB Televisión, que nos permite cubrir ampliamente el Gran Santiago, regiones también, por supuesto. De ahí ponemos también la frecuencia que tenemos en el país. Estamos en la radio UCB 103.5, estamos en las redes sociales, Instagram, estamos en el fanpage, está con, oye, en el Instagram Jorge Reyes, ahí está actualizando. Jorgito, a ver, a ver. ahí, atrás está, ahí está Jorge Reyes, que ayuda, ¿no es cierto?, nos colabora directamente aquí en el programa para esta sección, ¿no es cierto?, de las redes sociales. Y a propósito de redes sociales, estamos también con Pura Noticia. Ahí está. Miren el tema, y esto para adentrarnos a conversar con Francisco Álvarez. Asociados a FENATS seguirán en paro tras no lograr acuerdo con el gobierno por los 6.300 trabajadores de COVID desvinculados. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Karen Palma, ¿no es cierto?, que es la presidenta, informó que el gobierno mantuvo su postura y seguirá adelante con la decisión de despedir a 6.300 funcionarios que habían sido contratados durante el periodo de pandemia. Bueno, eso lo vamos a conversar con Francisco, a quien saludo inmediatamente. Don Francisco, ¿cómo está usted? Hola. ¿Todo bien? ¿Algo todo bien. Ya, perfecto, está ahí como... Oye, como que no te escuché de vuelta, entonces dije ya alguna señal, algo como para que sepa. Ya, no, pero ahí estamos. Oiga, ¿cómo está la Leo? Yo siempre le pregunto por su hijita regalona. Bien. Ya. Bien, todo bien. Perfecto. Oiga, ¿qué pasa aquí con esta situación puntual que estábamos advirtiendo? Porque ya se sigue aplazando, digamos, esta movilización. Claramente tiene, descontento, muy incómodo a quienes se intentan atender y no están recibiendo la atención expedita que, no sé si habitualmente, pero es común ver, ¿no es cierto?, en la atención primaria, en los hospitales. ¿Qué se hace acá? ¿Cómo se arregla el tema, Francisco? O sea, el tema parece que el ministerio no lo quiere arreglar ahora, ¿ya? Porque probablemente tiene que haber un tema de recursos, pero sin duda la presión de la FENATS también es para que ver eventualmente que en la discusión presupuestaria se considere, ¿cierto?, la capacidad desde el punto de vista de los recursos para que esté disponible este personal que nos falta ahora para el próximo año. Ya. Ojalá que eso suceda. Ahora, no sé, yo veo muy complejo porque ni la DIPRES, ni Hacienda, ni Salud se han manifestado en el gobierno de alguna luz clara de apoyo en esta situación que nos estamos viendo afectado a todo el sistema de salud público y también de rebote le cae también al sistema privado. Sí, oye, Salud se perfila como la primera gran batalla en la ley de presupuesto 2024, dicen ahí los entendidos. La titular, ¿cómo la ves tú de la cartera con, estamos hablando de Jimena Aguilera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Empoderada? ¿La ves un poco debilitada por esta movilización? Respecto al gobierno también, ¿la está fortaleciendo? ¿Cómo ves tú, entendiendo desde dentro también el tema de la salud? Ya, yo creo que a la ministra le falta muñeca política. ¿Perdón, ¿cómo? Le falta muñeca política. Ya. Le falta mayor presencia política. Ella es muy técnica. ¿Pero muñeca, presencia política o apoyo político? ¿O lo incluyes también eso? Sí, o sea, es que cuando te falta muñeca política es que no tienes mucho respaldo político en cuanto a la consideración de cuánto pesa tu voz, por ejemplo. Y por otra parte, también desde el punto de vista político tampoco hay mucha gestión respecto a estar por sobre Marcel. En estos momentos Marcel claramente está por sobre ella en cuanto al tema político. Bueno, el que maneja las plata también, pues el que deriva todo, ¿no es cierto? Él es el que... Sí, no, pero eso está perfecto, pero en el fondo lamentablemente la política, en las decisiones de políticas públicas pesan mucho. Muchas veces se redistribuyen los recursos, sobre todo a quienes primero fundamentan mucho mejor la destinación de los recursos, pero por otra parte también pesa la muñeca política en ese sentido, o sea, el respaldo
la capacidad de gestión política. Si no hay gestión política, la verdad es que tenemos autoridades que se convierten en zombies o que mantienen lo que existe. Entonces, en el fondo, en esto, claramente Marcel es el que manda y Aguilera no tiene mayor peso en ese sentido. Oye, ¿quién fue un buen ministro de salud o ministra de salud? ¿A tu juicio? Difícil. O sea, a mi juicio hay muchos, la gran mayoría tiene alto y bajo, ¿ya? Es difícil decir, oye, no, este fue el mejor, pero por ejemplo hablemos de muñeca política. Mañalich era un ministro que tenía muñeca política, tenía línea directa con el presidente, a diferencia de Jimena Aguilera que no la tiene, por ejemplo, ¿ya? En temas de gestión, la verdad es que París hizo una muy buena pega, Mañalich en el tema de la pandemia también, lamentablemente él cometió errores como todos los ministros. Por otra parte, en cuanto a las autoridades que han estado antes, la verdad es que, como te comento, yo creo que todos tienen cosas positivas y cosas malas, o errores. Y no tan solo eso le pasa por tener muñecas o no políticas, sino que también cómo tú conformas los equipos. Si tú tienes un equipo sólido, eso también te ayuda mucho a poder tomar mejores decisiones públicas y la gran parte de los errores que le ha pasado a los ministros, Jorge, ha pasado porque los equipos jurídicos se han mandado con todo. Por ejemplo, lo vimos con Emilio Santelices con la discusión del aborto, de la tercera de las 3 causales. Ahí al ministro finalmente su salida le costó un error jurídico, combinado también con la participación o la supuesta participación en la empresa, ¿ya? O los conflictos de interés. Ahora, porque también hay que considerar otra cosa que le pasa muchas veces a la autoridad, Jorge, que claramente uno piensa de que cuando llega a ser autoridad es una persona que solamente trabajó en el sistema público, y eso no es una realidad. O sea, si yo no estoy siendo autoridad, estoy trabajando en cualquier lado, y la gran mayoría de las personas, más que en el sistema público, trabajan en el mundo privado, ¿ya? Entonces, claramente muchas veces, sobre todo la autoridad sanitaria, le genera cualquier conflicto o un posible conflicto de interés por haber trabajado con alguna empresa que hizo lobby, por ejemplo, con el ministerio, ¿ya? Y eso claramente enreda las cosas, y si no se aborda bien desde el punto de vista comunicacional o de gestión, eso claramente le trae muchos problemas. En este caso, como te vuelvo a comentar, en el caso de Jimena Aguilera, yo creo que a ella lo que le falta, ¿cierto?, es tener un mayor respaldo político para poder tomar decisiones que en salud pública importan mucho, como por ejemplo tener a lo menos un presupuesto asegurado de esta brecha que tenemos en la lista de espera o la alta demanda que tenemos actualmente en los hospitales. Tú dices que falta también que tire el mantel, ¿no es cierto?, que golpee la mesa, no sé, qué analogía hacer al respecto, ¿no? Sí, o sea, aquí claramente el golpear la mesa es crucial para defender ideas, porque en el fondo esa es la realidad, Jorge, o sea, que en un punto de prensa te digan otra cosa, la realidad al interior es esa. Si tú no tienes muñeca política, lamentablemente no salen las cosas. Oye, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el presupuesto. En definitiva, todas las glosas, ¿no es cierto?, presupuestarias para el próximo 2024, que está recién comenzando. Ya tuvo la presentación oficial del ministro de Hacienda. Vamos a ver las partidas, en qué considera también el Ministerio de Salud. Hay un 3,5% ¿no es cierto?, de aumento en el ámbito también de las platas para el próximo presupuesto. Entonces veamos cómo se deriva, digamos, a esta cartera. Oye, ¿qué opináis de lo que dijo el senador ahí, Juan Luis Castro, del Partido Socialista, que solicita declarar alerta sanitaria por la gran cantidad de casos de cáncer que existen en el país? ¿Es un tema? ¿Cómo lo abordas tú eso? Es la realidad, o sea, actualmente el cáncer es la principal causa de muerte, sobre todo después de la pandemia, junto con las enfermedades cardiovasculares. Pero como para declarar alerta sanitaria, Francisco. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay un punto político el senador. Alerta sanitaria, en el fondo, desde el punto de vista comunicacional, es algo que impacta, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo, si es realmente lo que hay que hacer,
yo creo que no, porque en el fondo lo que el ministerio debiese hacer es tener un plan contundente de cómo enfrentar el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer no es una situación aguda. Por ejemplo, los eventos de contaminación de Quintero Puchuncaví, ¿la alerta sanitaria de qué te sirve? Te sirve para poder tener más herramientas para solucionar una situación que en el fondo, dependiendo del evento de contaminación, puede ser algo agudo, ¿ya? Pero sabemos que lamentablemente los eventos de contaminación de Quintero Puchuncaví se repiten casi todos los inviernos. Pero en el fondo la alerta sanitaria te sirve para poder resolver un tema puntual. El tema del cáncer con una alerta sanitaria no es suficiente porque no vas a lograr evitar que las personas tengan cáncer. Lo que la alerta sanitaria te podría ayudar, por ejemplo en este caso, pensándolo así desde el punto de vista muy técnico, es disponer más recursos solamente para la atención, para los tratamientos como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, etcétera, ¿ya? Para eso te podría servir, pero para poder tener más recursos ahora. Ahora, la realidad es que no tenemos equipos de salud totalmente capacitados para poder, por ejemplo, atender 50% más de lo que está pasando ahora. No sé si me explico. En el fondo, la alerta sanitaria nos podría ayudar para resolver, por ejemplo, no sé, pues tenemos 20.000 personas que tienen cáncer y están en lista de espera y no se pueden operar. Ya, con esa alerta sanitaria a lo mejor si hago un plan a corto plazo pudiese atender, no sé, a la mitad en un plazo de 6 meses, ya, como para bajar la lista de espera. Pero en el fondo, el problema del cáncer necesita más que una alerta sanitaria, sino que necesita un plan sólido que permita que las personas, primero que todo, se asegure que en un tiempo limitado se les va a resolver el problema. Porque, ¿cuál es el problema del cáncer versus otras patologías, por ejemplo? Si tú no lo resuelves rápido, el cáncer puede seguir mutando y puede llegar a metástasis. Y cuando llega a metástasis, lamentablemente, ahí casi ninguna terapia te puede rescatar. Oye, no dejemos de lado el tema también de la prevención, con campañas válidas, ¿no es cierto?, de cáncer de mama, lo hemos visto, estamos precisamente en una campaña intensiva en eso, entonces, en el caso de los hombres también, de próstata, o sea, eso también es fundamental, pero eso es a largo plazo, largo, mediano, ¿no? Sí, mira, respecto al cáncer de mama, si bien hay una política respecto a la realización de mamografías preventivas, yo creo que falta fortalecer la comunicación de riesgo. ¿Por qué? Porque los recursos están, pero hay una baja presencia de personas que se van a hacer el examen, en este caso de mujeres, sobre todo de sobre 50 años. Entonces, en el fondo, en ese sentido, falta una campaña comunicacional que se fortalezca más. Eso mismo que con el cáncer lo vemos, también pasó con el VIH, que el VIH pasó totalmente a segundo plano durante la pandemia, ¿cierto? Y vimos también cómo aumentó lamentablemente la incidencia de los casos de VIH, como también de otras enfermedades asociadas a transmisión sexual. Entonces, en el fondo la pandemia también nos causó mucho problema en eso, en poder dar cobertura a las enfermedades que siempre han existido y que lamentablemente han ido en aumento, como el cáncer. Ya. Oye, cambiamos de tema, estamos con Francisco Álvarez, ex Seremi de Salud, nos acompaña siempre los miércoles para abordar distintas materias. Fíjate que ahora me quiero dedicar ahí al tema de una ex candidata a ¿cómo se llama? Alcaldesa, ¿no es cierto?, en Viña del Mar, a Marlene Olivarí, que bueno, es muy conocida, ¿no es cierto?, una persona muy cercana, muy querida también, pero ha sido también recurrente, digamos, las críticas en el último tiempo, básicamente por promocionar un consumidor de grasa, incluso para niños de 8 años. Dice, a ver, adultos mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, qué sé yo, hay muchos niños con obesidad infantil, por lo tanto, que hay que cuidarlos, que obviamente, y que estén saludables, pero nombran ahí el producto desde los 12 años, no, desde los 8 años ya lo pueden tomar. Eso no puede ser de esa manera. ¿Qué opinas? Porque, a ver, ¿qué es lo que hace Marlene, ¿no es cierto?, es demostrar que ha bajado peso, ¿no es cierto?, y que esto lo potencia a través de un medicamento, ¿no es cierto?, un fármaco, que entiendo que es fármaco, que es este consumidor de grasa. ¿Qué opinas tú? Tú eres nutriólogo, no sé, de hecho esa es una de las características, o sea, donde apuntan las críticas, ¿no es cierto? Dice, es nutrióloga, es médico, ¿cómo anda recomendando quemadores de grasa menores? ¿Qué opinas de todo eso?
Ahora estaba echando una mirada al producto que tenía Marlene. La verdad es que bastante cuestionable respecto a los posibles efectos de este reductor de grasa, porque en el fondo no hay mucha evidencia de que es algo que sirva y que sea eficiente. Respecto al tema del sobrepeso, lo decía, sin duda, la primera intervención que se hace, más que consumir este tipo de producto que está incentivando Marlene, es cambiar los hábitos. O sea, por ejemplo, el comer mejor, el comer también, por ejemplo, una dieta más balanceada, una dieta mediterránea, por ejemplo. Otros hábitos como tratar de mejorar el hábito del sueño, etcétera. Entonces, esas son las primeras modificaciones que se hacen cuando se quiere bajar de peso. Ahora, si claramente estamos hablando de una obesidad mórbida, lamentablemente muchas veces cambiar los hábitos no es suficiente y se tiene que hacer una cirugía, ¿ya? Una cirugía bariátrica para poder ser una terapia complementaria para poder mejorar, ¿cierto? Los resultados, no tan solo de bajar de peso, sino que también el sobrepeso está asociado con la asociación de otras enfermedades cardiovasculares como hipertensión o diabetes. En este caso, ¿no recomendarías entonces este producto? No, de ninguna forma. No, creo que la publicidad está por sobre el nivel de evidencia que tiene en cuanto a su efectividad. Ya. Oye, fíjate que aquí las críticas, infórmate y deja de meterle el dedo a la gente que carece de conocimiento en esta área. Recordar que el metabolismo en edad infantil es un mundo totalmente distinto y requiere muchísimo cuidado, conocimiento y seguimiento constante. Esto no es ético, no existen los quemadores de grasa y recomendar a los niños a partir de los 8 años es una falta de conocimiento del tema, muy peligroso. Oye, se complicó el tema ahí. Sí, mira, lo que pasa es que hoy día lo veo, o sea, por ejemplo, no sé, yo hago harta natación y de repente me llama la atención que jóvenes consumen muchos batidos con proteína, toman suplementos y lo que yo he visto personalmente es que muchos de estos jóvenes que empiezan a tomar productos o suplementos sin supervisión médica pueden generar complicaciones como por ejemplo el desarrollo de hipertensión, falla renal. Entonces yo creo que hay que tener ojo igual con el tema de la publicidad, sobre todo los suplementos, porque si no hay una supervisión, por ejemplo, médica de un profesional de salud, lamentablemente las personas se están exponiendo a otras cosas. Y sobre todo, muchas veces estos suplementos claramente no son bajos en calorías, de hecho son muy hipercalóricos. Entonces, también, más allá de los efectos que uno quiere, por ejemplo, de verse esbelto o de bajar de peso, al contrario, puede empezar a aumentar de peso. Así que yo siempre lo que recomiendo es que se asesoren por un profesional de salud, ¿cierto? En cuanto a estos suplementos, y sobre todo en este producto que está incentivando Marlene, encuentro igual irresponsabilidad en cuanto a cómo lo está haciendo y hacia qué público lo quiere enfocar, y tomando en cuenta también que pudiese ella, desde el punto de vista del CERNAC, caer en publicidad engañosa. O sea, se puede meter... Es re complicado. Yo no quiero defender a nadie, ¿no es cierto? Pero una figura pública, a ella le dijeron que tenía que vender el producto, ¿no es cierto? Que era imagen, que es un tema comercial de por medio, me imagino yo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, obviamente, sí, no. Pero hay que asumir las responsabilidades del caso, sobre todo en el tema de la salud, es súper potente, ¿ah? Bueno, quise decir eso porque es una de las cosas que se está viralizando y que es importante conocer también. Cada uno asumirá, digamos, la responsabilidad también, pero cuando hay menores de edad, indudablemente que hay que tener mayor cuidado. Lo hemos conversado cuántas veces, ¿no es cierto?, que en la calle se venden medicamentos, se han hecho redadas, se han, ¿no es cierto?, decomisado una cantidad de medicamentos, fármacos que son súper peligrosos, ¿no es cierto?, y que están a la venta ahí en la cuneta fácilmente. Entonces, obvio, es nuestra responsabilidad también. Oye, fíjate que estaba leyendo acá El País. Esto en España, ¿no? El Ministerio de Salud declaró la patente de un medicamento como de interés público, el paso previo a quitarle los derechos exclusivos a la empresa que lo vende y otorgar una licencia obligatoria. Esto es por el tema del VIH. Una decisión histórica. El Ministerio de Salud declara de interés público un medicamento para el VIH. ¿Cómo está el VIH en nuestro país, Francisco? Bueno, ¿controlado? ¿Los medicamentos, los fármacos te acotan definitivamente esta enfermedad? Los fármacos, sí, hay fármacos muy efectivos. De hecho,
Por ejemplo, en el último tiempo, sobre todo en 2018 en adelante, han aparecido moléculas nuevas que, por ejemplo, a las 2 semanas de que tú estás tomando el tratamiento, baja bastante la carga viral, que es la que finalmente te produce daño, y eso ha ayudado a que los pacientes con VIH puedan tener una mejor calidad de vida. Hoy en día el VIH se ha transformado en una enfermedad crónica porque estos medicamentos se toman de por vida, igual que, por ejemplo, en el caso de los hipertensos, pero lo que yo he visto es que las terapias antirretrovirales que tenemos hoy en día son muy eficientes y muchas veces logran que la carga viral, o sea, la presencia del virus en el cuerpo, llegue a niveles indetectables, lo cual te permite incluso poder casi hacer una vida normal. Entonces, en ese sentido, la industria farmacéutica ha evolucionado en cuanto a la efectividad de los tratamientos. De hecho, también se han vuelto más seguros porque los primeros tratamientos no eran tan seguros, aparecían muchos efectos adversos y cada vez se está creando moléculas que permiten no tan solo tener una mejor calidad de vida, sino que también una mejor calidad de vida sin efectos adversos. Ahora, lo que tú me mencionaste, yo creo que es algo que los países, a medida de que esto vaya evolucionando, no tan solo lo van a hacer con el VIH, sino que también con enfermedades como el cáncer. Hoy en día, las terapias para el cáncer, en su gran mayoría, cuando dependen solamente de un medicamento y no de una cirugía, por ejemplo, requieren el uso de tratamientos biológicos que son muy caros. Entonces, claramente se vuelve inaccesible cuando por patente está el medicamento innovador, sin poder tener capacidad de hacer alguna copia que permite abaratar los costos, porque en el fondo la industria innovadora, en cuanto a quien creó el medicamento, claramente cobra un precio que le permita, primero, ser rentable, ¿cierto? Y por otro, también cubrir todos los gastos que implicó desarrollar un producto farmacéutico. En ese sentido, dependiendo del producto farmacéutico, el desarrollo puede demorar desde un par de años, como lo hemos visto en la vacuna, hasta 20 años. Entonces, claramente la industria, por eso de repente uno dice, chuta, este precio es muy elevado, y después cuando pierde la patente baja, también se debe a eso. Pero lamentablemente hoy día también los gobiernos tienen herramientas administrativas que les permiten poder también hacer estas opciones, reducir el tiempo de protección de las patentes para poder realizar copias que sean efectivas, igualmente efectivas. Ya, pues Francisco, nos llegó la hora. Gracias por haber hablado de todos estos temas interesantes, como cada miércoles, entonces, con su participación aquí como panelista. No sé si quedó algún tema que te gustaría muy breve. No, yo creo que abarcamos, como siempre, muchos temas y que ojalá también le haya quedado claro a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en estos momentos. Así que eso es importante. Me quedó un tema súper corto. En estos momentos hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de gastroenteritis virales, ¿ya? Así que sobre todo los niños más chiquititos a cuidarse, porque hemos visto que están llegando más por deshidratación y con muchos vómitos y diarrea. Eso, a cuidarse. Ya, amigazo, cuídese, nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Que esté bien. Chao, chao. Chao, chao. Ahí está, Francisco Álvarez, ex Seremi de Salud, en contacto con este Ponte Online. En los próximos minutos vamos a cambiar absolutamente de materia, nos vamos a ir a la política local, pero también nacional. Viene el concejal de Convergencia Social, Alejandro Aguilera. Lo conversamos tranquilamente, relajadamente, al estilo del Ponte Online. Ya estamos de vuelta.